En primer lugar, agradecer al Instituto Francés de Estudios Andinos por el espacio de presentar nuestros trabajos en el campo de los estudios de población. Bueno, entonces, en primer lugar, quisiera enfatizar el hecho de que este proyecto editorial promovido por el IFEA se inscribe en una iniciativa regional que ha nacido en el año 2018, que se llama la Red Andino-Amazónica en Estudios de Población. Y es una red que reúne a un colectivo de más de 20 investigadoras, investigadores y especialistas en estudios de población, ¿no? De Bolivia, Ecuador y Perú, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces básicamente a través de esta red buscamos describir y analizar los cambios poblacionales que están atravesando los países de la región, ¿no? Sobre diferentes problemáticas como, bueno, la fecundidad, la mortalidad, otras como la nupcialidad, las migraciones, obviamente que es un tema central para nosotros, pero también problemáticas más, un poco más recientes como el envejecimiento o otras, ¿no? Como que pueden ser un poco más cualitativas, como las reconfiguraciones familiares, las transiciones entre clases de la vida, etcétera, ¿no? Entonces, también en esta red, por medio de técnicas de investigación que pueden ser tanto cuantitativas, cualitativas o también mixtas, también por abordajes que pueden ser estructurales o longitudinales, podemos trabajar también a partir de datos primarios o secundarios, ¿no? Procedentes de los censos o de otras encuestas especializadas, como la encuesta demográfica de salud familiar, por ejemplo, la ENDES. Entonces, a partir de todo eso, apuntamos a o sea, fundamentalmente apuntamos a comprender mejor, ¿no? De manera más amplia y de manera novedosa las dinámicas poblacionales, demográficas, pasadas y actuales que marcan los países de la región, ¿no? Lo repito, Ecuador, Perú y Bolivia. Debería decir por orden alfabético: Bolivia, Ecuador y Perú. Bien, entonces el volumen temático que presentamos, ¿no? En esta edición del Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos propone entonces un nuevo aporte de conocimientos en materia de los estudios de población, ¿no? En los países de la región andina y amazónica. Este campo de estudio, que es muy específico en las ciencias humanas y sociales, se interesa por las dinámicas y las transformaciones que afectan los grupos humanos, ¿no? En diferentes escalas y diferentes niveles de observación. Entonces, a partir de disciplinas, a partir de métodos de investigación diversos que incluyen, ¿no? Y que también superan, ¿no? Eso es muy importante, la herramienta estadística, ¿no? La demografía no se reduce a lo estadístico, es una herramienta, la estadística es una herramienta, ¿no? Los estudios de población ofrecen una mayor comprensión, ¿no? De los cambios demográficos y sus implicancias en términos sociales, económicos, culturales, políticos, ecológicos, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de sus componentes un poco ordinarios, ¿no? Relacionados con la medición de los efectivos de población, ¿no? Con las tendencias enfocadas en la mortalidad, la natalidad, la nupcialidad y las migraciones, ¿no? Con la composición también por edad y sexo, también con las proyecciones de población, eh, ¿no? A partir de las diferentes fuentes que conocemos en demografía, los censos, los registros civiles, las encuestas especializadas, ¿no? eh, nuestra, nuestras disciplinas, nuestro campo de estudio ofrece una perspectiva básicamente multidisciplinaria, ¿no? Bueno, incluye, como lo dije, enfoques diversificados, cuantitativos, cualitativos y mixtos, ¿no? Que nos permiten, ¿no? Analizar la complejidad, ¿no? De las dinámicas que caracterizan la evolución, ¿no? Y la evolución de las poblaciones de los países de la región, ¿no? Bueno, considerando estos pequeños elementos básicos preliminares, ¿no? De aproximación de lo que es nuestro campo de estudio, voy a presentar un poco el contenido, bueno, no tanto el contenido, pero la estructura del boletín que hemos editado.
y que se publicó recientemente. Bueno, primero tenemos un texto de introducción, que es más una introducción en realidad, porque es un primer texto que hace una revisión sistemática de la literatura científica producida a lo largo de las últimas décadas sobre los estudios de población en el Perú, ¿no? Y en la medida de las referencias que han estado disponibles, también en los otros países de la región andino-amazónica, ¿no? En este caso de Bolivia y de Ecuador, ¿no? Entonces, en este texto introductorio se da prioridad a los trabajos de investigación académica, eso es muy importante. En este sentido, hemos descartado las publicaciones que son interesantes también, ¿no? Pero que no son necesariamente académicas, publicaciones de los institutos estadísticos nacionales que recopilan, ¿no? Que recopilan, que presentan datos demográficos, que son muy útiles, pero que no necesariamente presentan este análisis o una discusión con los resultados, ¿no? A la luz de la producción científica disponible, ¿no? Esta introducción bueno, está un poco organizada en torno a los siguientes temas, ¿no? Primero hago una pequeña revisión de los trabajos históricos en materia de demografía, eh, ¿no? Los trabajos bueno, desde el siglo XIX, o sea, trabajos actuales, pero que se enfocan en el siglo XIX, ¿no? Incluso antes sobre se me olvidó el nombre de este texto, el perdón, disculpen, ¿no? Eh, es un texto muy importante de Noble Cook. eh, es un libro, ahí tengo la referencia, se titula La catástrofe demográfica andina, ¿no? Perú 1520-1620. Fue un libro publicado por el Fondo Editorial de la PUC en el 2010. Y es un libro muy interesante porque explora, sistematiza las diferentes fuentes de datos empíricos que permiten acercarnos a una estimación de las poblaciones indígenas en el territorio peruano en el momento de la llegada bueno, de los conquistadores europeos, ¿no? Es un trabajo clave, ¿no? Por eso lo estoy enfatizando. Después tenemos una segunda parte sobre los trabajos que se enfocan en la transición demográfica en los países de la región. Eso nos lleva al tema de la mortalidad, del descenso de la fecundidad. Hay un bloque muy importante que tiene que ver con los trabajos sobre la planificación familiar, la salud sexual y reproductiva. Otro bloque sobre trabajos un poco más recientes, todavía son referencias escasas sobre los temas de envejecimiento, vejez, ¿no? Que son muy importantes, creo que también es un eje de investigación importante para los próximos años. Y por último, un tema un poco más tradicional, histórico en los estudios de población, ¿no? En la región, que tiene que ver con las migraciones, ¿no? Pero aquí me enfoco en los trabajos como los de Tania Vázquez, por ejemplo, que se inscriben netamente en la disciplina demográfica, porque sabemos que otros colegas geógrafos, antropólogos, sociólogos, etcétera, también trabajan sobre las migraciones, ¿no? Pero traté de enfocarme en aquellos que se inscriben dentro de los estudios de población. Bien, voy a hacer una presentación un poco estructurada, sintética del volumen, ¿no? Del volumen temático que hemos coordinado y que tenemos el gusto de presentar hoy día. Entonces, el volumen contiene un total de 6 artículos. El primero de Victoria Salinas y Laura Wong analiza la evolución de los niveles de fecundidad en las poblaciones indígenas amazónicas de Ecuador a partir de datos longitudinales recogidos en 2001 y 2012. Si bien la planificación familiar se encuentra incorporada en las parejas de etnias amazónicas, su demanda, según el artículo, queda insatisfecha en esta parte del país, lo cual engendra un uso importante de métodos anticonceptivos tradicionales. Victoria nos va a explicar todo eso. No obstante, los resultados del artículo sugieren que la fecundidad esté en proceso de transición, ¿no? En las poblaciones amazónicas de Ecuador, ¿no? Bueno, Victoria nos va a explicar un poco más después el contenido de su texto.
Después tenemos dos trabajos de jóvenes investigadoras peruanas que abordan la problemática del embarazo y la maternidad adolescentes en la adolescencia. Primero, Gabriela Palacios lo hace en una comunidad nativa de la Amazonía peruana desde una perspectiva etnográfica, analizando la concepción del embarazo dentro de los proyectos de vida de las adolescentes, en una configuración familiar y de relación de pareja, digamos, favorable, entre comillas. El embarazo se relaciona con un reconocimiento social, ¿no?, de las jóvenes y la adquisición de un estatus de adulto, ¿no? Entonces aquí hay algo muy interesante en términos de transición entre edades de la vida. Y ella analiza eso en contraposición con otros casos que son más inestables o de abandono de la pareja, en que las adolescentes se encuentran en una situación muy vulnerable, ¿no? En el artículo siguiente de Nelly Monroyo, ella cuestiona la relación entre la maternidad adolescente y el abandono escolar en la ciudad de Loreto, que se ubica en la Amazonía peruana, la cual en esta ciudad se presenta altas cifras de maternidad adolescente en comparación con el promedio nacional. Y la autora evidencia tres cursos de vida que interrelacionan de forma diferente la escuela, el embarazo y la convivencia con una pareja. Después, los dos artículos siguientes exploran la problemática migratoria en la región. Primero, el artículo de Tania Vázquez lo hace a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Perú, del 2007, 2012 y 2017, para examinar las migraciones internas a través de dos canales de influencia sobre la sociabilidad y el comportamiento social preponderante en el contexto urbano peruano contemporáneo, ¿no? El generacional y el de las estructuras y rasgos de los hogares peruanos, ¿no? Bueno, no voy a entrar más en detalle porque Tania va a presentar su artículo, nos va a hablar un poco más de su artículo después. Y Carmen Ledo también con nosotros hoy día, con nosotras hoy día. Carmen Ledo, por su parte, aborda la dimensión transnacional de la migración desde y hacia las ciudades de La Paz y El Alto, en Bolivia, y lo hace a partir de la base de datos de la Encuesta Nacional de Migraciones Internacionales y Remesas, así se llama la encuesta, y Carmen muestra las diferencias entre los sexos, el origen y el destino migratorio, así como los distintos efectos producidos por la migración en la dinámica familiar. Por último, tenemos el trabajo de Gabriela Ramos y Erika Tirado, que son dos egresadas de antropología de la Universidad Católica en Lima. Gabriela y Erika proponen un análisis original y muy relevante sobre las actividades laborales de la población de adultos mayores en el Perú, en ruptura con la representación de la vejez asociada a la inactividad o a la dependencia económica. Esta investigación cualitativa que se realizó en Lima Metropolitana evidencia lo que son las rutinas laborales y las motivaciones de las personas mayores de ambos sexos, con o sin pensiones de jubilación, para seguir trabajando y apoyar en muchos casos a su familia. Entre varios hallazgos se evidencia que las experiencias laborales durante la vejez se encuentran asociadas al nivel de acceso a la educación básica y superior, al estatus socioeconómico, al lugar de nacimiento de las personas, ¿no?, y al género también, y también, bueno, al contexto económico, social y político en el cual se enmarcan sus vidas, ¿no? Entonces, esos son los diferentes artículos. Quisiera terminar un poco esta breve presentación con mencionando algunas perspectivas de investigación en los países de la región para los próximos años, eventualmente para la próxima década, ¿no?, a forma un poco de propuesta de agenda de investigación, ¿no? Es un poco largo, entonces voy a ir un poco a lo que me parece lo más evidente, lo más importante a la luz del contexto actual. Primero, bueno, la crisis sanitaria provocado a nivel mundial este año por la difusión del virus COVID-19 hace muy necesario que los estudios de población se acerquen
cada vez más a las problemáticas epidemiológicas, ¿no? Con la finalidad, por ejemplo, de definir los factores sociales de riesgo y el perfil de las personas infectadas por las enfermedades transmisibles, eh, el estudio de la estructura por edad de la población y del proceso de envejecimiento de manera diferenciada entre los diferentes territorios, puede ser articulado con investigaciones de salud pública, ¿no? Y de comprensión de la crisis sanitaria como la actualidad lo revela. De igual manera, la problemática del VIH también no proporciona todavía estudios específicos desde la demografía del área andina y amazónica, y por esta razón creo que la disciplina podría colaborar con equipos de salud pública para cooperar en investigaciones epidemiológicas claves para entender mejor los factores de vulnerabilidad en el ámbito de salud y contribuir al bienestar de las poblaciones en diferentes contextos sociales y culturales. Bien, creo que no me queda mucho tiempo. Quisiera bueno, quisiera mencionar también otros temas que son importantes. No voy a entrar en detalle, pero el tema de la transición de la fecundidad en los tres países, en Bolivia, Ecuador y Perú, también amerita eh, una atención especial que permita articular la parte cuantitativa, ¿no? El análisis de los datos registrados en los censos en las últimas décadas, pero esta transición de la fecundidad es importante articularla en términos más cualitativos con las transformaciones de la familia, ¿no? Y verlo de manera diferenciada entre los diferentes niveles socioeconómicos y educativos también, ¿no? Eh, Creo que todavía se pueden hacer muchas investigaciones en torno a los métodos anticonceptivos, tradicionales y modernos, ¿no? Eh, en particular en los contextos culturales que se caracterizan en los países de la región por dificultades de acceso a los métodos anticonceptivos. Creo que trabajos como el de Victoria, por ejemplo, en la parte amazónica de Ecuador son muy interesantes, o sea, muestran cómo la etnografía también nos aportan conocimientos y datos empíricos claves para entender este tipo de fenómenos. Eh, ¿No? Y bueno, tenemos un gran tema que todavía sigue en pie para la próxima década, bueno, que son y más adelante, en data, que es el tema de las migraciones, tanto internas como internacionales, en particular las migraciones de retorno, ¿no? Que se mantienen como un objeto de investigación central para los estudios de población, ¿no? En los países de la región. Bueno, sabemos que la crisis venezolana ha desatado en los últimos años una oleada migratoria muy importante en el continente sudamericano, en particular en nuestros países, eh, ¿no? Y hay otras problemáticas migratorias también que tienen que ver con los fenómenos de multiresidencia, con los diferentes miembros de una familia que viven en diferentes lugares, ¿no? El tema de o sea, de las múltiples localidades de residencia, de destino, ¿no? Que es un tema que es muy importante, ¿no? Eh, ¿No? Bueno, para terminar, quisiera enfatizar la importancia de la interdisciplinariedad, ¿no? En la investigación etnográfica. Todos los temas, las problemáticas que se vinculan a nuestras investigaciones debe tener como hilo conductor y principio epistemológico, ¿no? La necesidad de trabajar de forma conjunta y colaborativa entre las diferentes disciplinas de ciencias humanas, sociales y también diría biológicas también, ¿no? Quisiera solo terminar con esta cita de quien seguramente es nuestro maestro a todas, todos, ¿no? Que es el demógrafo italiano Livi Bacci. Tiene esta cita que me parece muy interesante sobre la interdisciplinariedad. Él dice que la interdisciplinariedad de la investigación demográfica se da cuando ésta se desplaza de la fase de enumeración y medida de los fenómenos a la fase de la investigación de las causas.
Dice también que es obvio que el demógrafo no puede ser a la vez especialista en biología, genética, ciencias naturales, geografía, antropología, economía y sociología. No obstante, debe mantener fluidas relaciones con estas disciplinas y utilizar atentamente aquellos resultados y observaciones que sean relevantes para la investigación de las causas de los fenómenos demográficos. Muy bien, entonces esto es lo que quería compartir con ustedes. Bueno, voy a dejar la palabra a Victoria Salinas, ahora que nos va a presentar el contenido de su artículo copublicado con Laura Wong. Victoria, sí, te dejo la palabra. Ya. Nuevamente, buenos días a todas y a todos. Sí, voy a presentar un documento que ha tenido el apoyo para ser publicado a través de BIFEA. Bueno, este documento tiene como objetivo, si lo pueden ver, disculpen. Yeah. Este documento es acerca de las poblaciones indígenas amazónicas del Ecuador y cómo se encuentran sus situaciones de fecundidad, sus situaciones reflejadas en un tema específico que es la fecundidad. ¿Cuáles eran los objetivos de este documento? Bueno, básicamente es reconocer cómo se está encontrando la situación de las poblaciones indígenas amazónicas. Sin embargo, generalmente los estudios las tendemos a ver como si solo fueran una población única, son las poblaciones de la Amazonía, cuando básicamente lo que intento demostrar que ya dentro de esta Amazonía y de las poblaciones indígenas hay una gran diversidad. Y hago el estudio específicamente para 5 etnias, los Shuar, los Quichua, los Cofán, los Guau, los Cofán y Sicopay, que se encuentran ubicados al nororiente del Ecuador. ¿Cuál es el contexto de estas poblaciones? Estas están ubicadas en lo que se denomina las periferias extractivas, es decir, que son zonas que son ubicadas son trabajadas únicamente para extraer básicamente recursos naturales, petróleo, minas y madera. Son las poblaciones básicamente que tienen los peores servicios o no tienen servicios del Estado. Y lamentablemente también son las poblaciones, junto con los afros acá en Ecuador, más pobres del país. Demográficamente, estas poblaciones indígenas tienen una estructura poblacional bastante joven, con su edad media menor a los 25 años. Tiene un comportamiento ya de fecundidad natural, o por lo menos en los años pasados, cuando habíamos investigado, también ya tenían fecundidad natural, y tiene una aceleración del crecimiento de la población, esto básicamente porque se ha presentado una reducción de la mortalidad por los diferentes programas que han ido ingresando en estas zonas. Ya. Los datos y la metodología. Esta investigación se realizó con una encuesta de población de uso de tierra en comunidades indígenas de la Amazonía, que se realizó en el 2001, y en el 2012 a estas mismas comunidades y a estos mismos hogares se les volvió a realizar las mismas preguntas que se trabajó en el año 2001. Se trabajó al jefe de hogar, a la jefa de hogar y a los líderes comunitarios. Específicamente para este estudio solo se trabajó con la encuesta dirigida a las jefas de hogar. ¿Qué indicadores se trabajó? Se trabajó entre algunos de ellos la tasa global de fecundidad marital, específicamente la tasa específica, la paridez o el número de medios de hijos que han tenido nacidos vivos, estas cohortes con las que hemos trabajado, los datos longitudinales de paridez, deseos de tener o no tener hijos, y el uso de métodos anticonceptivos con la especificidad de qué tipos de métodos estaban usando. ¿Cuál es el enfoque que nosotros trabajamos? Nosotros trabajamos aquí el enfoque de la transición de la fecundidad. ¿Qué es lo que nosotros estábamos buscando aquí? Con estos datos nos permitía hacer el análisis de periodo y de cohorte, el de periodo correspondiente al periodo 2001 y al periodo 2012, a fin de evaluar cómo eran los cambios reproductivos en estas dos cohortes del 2001 y del 2012, y específicamente la cohorte del 2001 para saber cómo se había ubicado en el año 2012, es decir, 11 años después, y para ver qué decisiones y qué nuevas situaciones se habían presentado en esta población, en estas mujeres. Se analizan los niveles y patrones más detallados del proceso de fecundidad, se utiliza una información sobre edad y paridez de las mujeres en edades fértiles,
Se analizan los patrones diferenciales por etnia, por estas 5 etnias que se está trabajando, y se analizó la asociación entre disminución o no de la fecundidad y el uso de métodos anticonceptivos. Y claro, básicamente lo que buscábamos era si la transición demográfica se está presentando y si esta ya es diferencial por edad. Y lo que nosotros esperábamos es que se está esperando que las mujeres tengan un comportamiento reproductivo, mayor potencial reproductivo entre 20 y 30 años, y que ellas puedan ser las que están utilizando o el métodos anticonceptivos, básicamente los modernos, y que estamos esperando una disminución de la fecundidad, específicamente en estas mujeres. Voy a presentar unos resultados, son apenas algunos de los resultados con los que está en el documento. Básicamente estos son la tasa global de fecundidad marital, el uso de métodos anticonceptivos y la paridez. Esto se va a presentar por periodo y por cohorte, ¿no? Básicamente aquí esta tabla 1 nos indica la tasa global de fecundidad marital. Nosotros ya para el 2001 vemos que tienen una tasa de fecundidad marital bastante alta. Nuestra hipótesis nos decía que esta podía estar rebajando. Y sí, básicamente podríamos decir que para el año 2012, a la cohorte del 2012, podemos ver que estas sí han disminuido su tasa global de fecundidad marital. Pero esta disminución realmente es mínima. Los únicos que se podría decir que han disminuido son los Shuar. Ahora, aquí coloco como antecedente que los Cofán y Siecopay son una población bastante pequeña del Ecuador, y claro, esto al ser una muestra es una población bastante pequeña, entonces hay que tomarlo con un poco de cuidado y precaución a estos datos, y insisto, porque es una población ya pequeña aquí en el país, y también esto al ser un tema de muestra por las encuestas que se realizaron. Respecto al uso de métodos anticonceptivos, para el 2001, los Shuar son los únicos que presentan un valor medio significativo, mientras el resto que utilizan métodos anticonceptivos es mínimo. Y esta concentración del 2001 básicamente es para métodos tradicionales. Para el 2012, esta situación se modifica. Aumenta el uso de métodos anticonceptivos en estas nacionalidades indígenas, y claro, es un aumento bastante importante, significativo. Sin embargo, cuando hacemos el desglose de qué tipo de métodos, esto básicamente se concentra en los métodos tradicionales, a excepción de los Shuar, que tiende a concentrarse en los modernos. Respecto al número, a si desean o no desean tener otros hijos, ya para el 2001 hay un porcentaje bastante importante de mujeres que no desean tener hijos, ¿sí? Siendo el más alto los Shuar. Sin embargo, para el 2012 este número tiende a crecer, y crece de forma bastante significativa en casi todas las etnias. Los Guau son los que menos crecen, pero sin embargo no desean, sin embargo sigue siendo bastante alto. Respecto a la paridez, nosotros podemos ver aquí que 11 años después cómo estaba haciendo la paridez. Esto ya es por cohorte, ¿no? Entonces, de 15 a 19 años, 11 años después, existe un número bastante alto de hijos que están teniendo. Se podría decir que pueden tener un hijo cada 3 años las mujeres de estas etnias. La tendencia para las mujeres de 15 a 19, cuando 11 años después tenían 26, 30, estos son los valores que presentan. Son valores bastante altos, siendo los Guau los que tienen un valor de los más altos. Tomamos como otro ejemplo de mujeres de 25 a 29 años que tenían en el 2001, cuando ya tenían 36 a 40 años en el 2012, siguen teniendo un número bastante alto de hijos, y llegando casi nuevamente a los 3 hijos, a excepción de los Cofán y Siecopay. Y si vemos cuando en el 2001 tenían de 35 a 39 años, y vamos a ver que en el 2012 tienen 46 a 49, podemos ver nuevamente que siguen teniendo hijos. Los Shuar, que son los únicos que pueden confirmar su tendencia que ya mantenían desde el 2001. Ya haciendo el tema de paridez de las mujeres, ya cuando tenían 45 y 49 años, en el 2001, las mujeres tenían 7 hijos, entre 8, y las que menos tenían los Cofán, pero sin embargo sigue siendo un número bastante alto. Ahora, a las mujeres que en el 2012 tenían 45 o 49 años,
tienen un número bastante alto. Lo que estuviéramos esperando es que aquí no sea una diferencia negativa, sino que básicamente sea una diferencia positiva. Sin embargo, podemos ver que por lo menos para 2 de las nacionalidades esta diferencia es negativa, es decir, que puede ser que están teniendo más hijos, ¿no? Ahora, siguiendo con los resultados, ahora vamos a ver sobre el tema de si desean o no tener hijos, el uso de métodos anticonceptivos y respecto a la demanda. Entonces, respecto al si desean o no desean tener hijos, específicamente respecto a si las mujeres desean, cuando sí desean tener hijos y si están utilizando algo, podemos ver para el 2012, cuando sí desean, esto básicamente se concentra en el uso de métodos tradicionales, ¿sí? Casi todos, claro, es un nivel bastante bajo, pero hay cierta evidencia que ya están utilizando métodos anticonceptivos cuando sí desean, es decir, para espaciarlos. Lo único que presenta esta no presenta esto son los quichos, es decir, para el 2012 hay un crecimiento de los métodos modernos, mientras, bueno, los guau no presentan, pero el resto básicamente se concentra en los tradicionales. Respecto a cuando no desean tener otro hijos, no desean tener otros hijos, vemos que la mayoría no está utilizando ningún método para el 2012, ¿no? Y la diferencia en 2001 es que realmente si bien hay una disminución de las personas, sin embargo, esta no es tan significativa. Pero cuando nosotros ya hacemos el ejercicio de en el 2012, si están usando, qué métodos, podemos ver que por lo menos para los guau se está concentrando en métodos tradicionales. Para los shuar, son los únicos que presentan que están utilizando más métodos modernos o no tradicionales, mientras que el resto es su uso de métodos modernos es realmente bastante menor a, lo que están a las que están utilizando los métodos tradicionales. Específicamente, ya calculando la demanda satisfecha o insatisfecha que tengan las mujeres, y se hace el ejercicio de doble forma. En este momento aquí se presentan los datos calculados respecto a las mujeres que están usando cualquier tipo de método anticonceptivo, sea tradicional o no tradicional. Vemos que ya la demanda ya es alta y crece mayormente para el 2012. ¿Sí? Ya es bastante alta, a excepción del usuario, lo escucho un poco, pero sin embargo es una demanda alta, restando independientemente de qué tipo de método estaban usando. Ya cuando hacemos el ejercicio, restando solo a las mujeres que utilizaban los métodos modernos, podemos ver que la demanda todavía es mucho más grande. ¿Sí? Esta crece significativamente en todas las poblaciones, a excepción un poco de los shuar que ya tenían esta tendencia desde el 2001. Y podemos ver que su demanda crece de forma bastante significativa en las nacionalidades, cuando están utilizando métodos modernos. Bueno, ¿qué es lo que se encuentra aquí? Que la transición de la fecundidad es aún imperceptible por periodo y lamentablemente por cohorte esto se evidencia de forma más clara todavía cuando vemos los datos de paridez. Podemos ver claramente que tienen un hijo nacido vivo a más o menos cada 3 años, y esto es a lo largo de todo su periodo reproductivo, y que puede ser comparado con fecundidad natural o con la paridez uterina que fue del siglo pasado. También esos datos nos están indicando que hay indicativos de transición de fecundidad, es decir, que están reduciendo su fecundidad. ¿Cómo se expresa esto? Básicamente esto se expresa por el porcentaje de mujeres que no desean más hijos, que sí está siendo un porcentaje alto. Ahora, también se evidencia que a pesar de que ellas no están deseando tener más hijos, estas preferencias reproductivas no se están implementando, pues como hemos visto, el número de hijos que han tenido 11 años después o que han tenido a lo largo de estos 11 años sigue siendo bastante alto. También hay diferencias por etnia, son importantes y que creo que esto evidencia que hay diferentes realidades en la Amazonía ecuatoriana y estamos hablando solo de 2 provincias de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Los shuar y los quichuas tienen un fuerte deseo desde el 2001 de ya no tener más hijos. Y este aumenta de forma importante en el 2012, ¿no?
Los Wau y los Cofán Copay, en cierta medida, para el 2001, si bien no tenían, que no deseaban más hijos, pero su porcentaje de mujeres que planteaban este deseo era pequeño. Pero este ya adquiere realmente valores mayores para el 2012 y sobre todo en mujeres entre 20 y 35 años. Ahora, la población indígena está adquiriendo y modificando sus construcciones sociales y culturales de no tener más hijos y espaciarlos. Y de ahí su presencia de que están utilizando métodos anticonceptivos, pero claro, básicamente el uso de los métodos se está concentrando en métodos tradicionales. Y esto, claro, las concepciones, las construcciones sociales y culturales que les permite tomar estas decisiones todavía tienen que ser validadas en su comunidad. Todavía se presentan estos discursos de que el tomar pastillas, el de que tomar inyecciones pueden afectar a la salud, pueden afectar hasta la vida misma de las mujeres y también si es que se logran embarazar, de los hijos que van a tener. Entonces, todavía tiene que romper estos patrones de validación del uso de métodos no tradicionales. Hay una tendencia de uso de los métodos modernos entre las mujeres jóvenes, como decíamos, entre los 20 y 35 años. Y claro, ellas tienen que no solo cargar con este hecho de que quieren utilizar un método anticonceptivo, sino que todo lo que va a fundamentar para que ellas puedan o no puedan utilizar estos métodos anticonceptivos, ¿no? Y sobre todo porque no les permite, porque no está dentro de sus construcciones culturales y tampoco está dentro de sus manejos de situaciones respecto a cómo reconocer en qué situación se encuentran respecto al acceso o no acceso y a las formas en su idioma, no está en su idioma, está validado por los líderes, está validado por las organizaciones, es decir, hay un proceso atrás de todo esto. Y claro, ya como conclusiones podemos ver que hay un fracaso a pesar de que el Estado ha tenido cierta presencia en estas poblaciones. Hay un fracaso en la implementación de las preferencias reproductivas y que no necesariamente está por una no validación de los MAC modernos, ¿no? Sino que también hay que hacer este ejercicio de una revalidación de los métodos tradicionales, porque son los métodos que están utilizando estas poblaciones. Entonces, no se puede ir con políticas impositivas de que los métodos modernos son los efectivos y los eficaces y los que deben utilizar, sino que realmente ellos están con otras formas de vida, con otras formas de entender sus situaciones. Y claro, esto implicaría ya desde un ámbito de políticas públicas, de ejecutores de políticas públicas, que hay que intentar, tienen que hacer el ejercicio de un reconocimiento de la otra edad y de la interculturalidad con la que se deben manejar estas políticas, porque esto implica que tiene que ver, hay otras realidades, hay otras formas de ver y entender el mundo, de ver y entender las situaciones en las que estas mujeres se encuentran. Y claro, esto nos permite ver que hay una alta demanda insatisfecha dentro de estas poblaciones y claro, la prestación de servicios de salud, específicamente la salud sexual y reproductiva, no está adecuada para estas sociedades en temas cultural. Y lamentablemente en la situación en la que viven estas poblaciones en la Amazonía ecuatoriana, como les dije, en el contexto de pobreza, de que no tienen servicios del Estado y otros temas más, entonces sus condiciones de vulnerabilidad se siguen afectando. Y claro, también lo que decía Robin, hay que hacer un ejercicio de un trabajo interdisciplinario y creo que el trabajo aquí cuantitativo y cualitativo permite hacer eso. Yo hice el ejercicio de hacer un trabajo etnográfico en el 2013 que permite realmente ya darle la causa a estos datos que nos permiten. Y claro, la situación es realmente toca ahí ir con unas políticas de entender qué está pasando desde ahí, desde esta lógica de que hay un otro, de que hay un proceso de interculturalidad para entender situaciones. Y que creo que eso es lo más importante de este documento, que está evidenciando realidades. Y la forma de evidenciar realidades es identificar cómo estamos y sobre todo sobre eso, qué es lo que podemos o cómo se puede incidir en esas situaciones y específicamente a los que toman decisiones, entre ellas decisiones de políticas públicas. Quiero agradecer al Instituto Francés de Estudios Andinos y un especial agradecimiento a Robin por habernos permitido publicar estos documentos. Gracias. Muchas gracias, Vicky. Bueno, muy interesante siempre escuchar tus resultados.
Bien, vamos a escuchar ahora a la doctora Carmen Ledo sobre los hallazgos de su trabajo sobre migraciones en Bolivia. Adelante, Carmen. Muchísimas gracias. La verdad de que yo quisiera comenzar agradeciendo realmente para mí volver al alma mater de la demografía ha sido gracias a ti, a Carlos Eduardo Aramburu, que de muchos años lo vi. Creo que nunca me alejé, pero de verdad que no estaba activa, ¿no? En realidad la demografía, como yo digo, mi alma mater siempre estuvo acompañándome, pero los vaivenes de la vida posiblemente permitieron a que esté en otras dinámicas. Y justamente creo que este tema de volver a retomar tanta riqueza que tiene la demografía y agradecerles a ustedes que nos están permitiendo hacer, fue un poco a través de las migraciones. Por eso mismo es que me voy a presentar este trabajo que de una u otra manera va sufriendo, ¿no?, una serie de modificaciones, pero que creo que nos ayuda a entender la complejidad, esa complejidad en la que particularmente Bolivia ha vivido históricamente, pero desde dos ciudades tan emblemáticas como La Paz y El Alto, a mí me gustaría mostrar esa complejidad del análisis migratorio. Voy a hacer 4 puntitos por lo reducido el tiempo, un poco la motivación, la estrategia metodológica, los resultados y las conclusiones. Bueno, de hecho, en mi corazón ha estado desde hace mucho tiempo y como buena demógrafa, medir, ¿no?, cuál es la magnitud, y después de haber sido migrante y vivir también en Holanda haciendo mi doctorado, el impacto de las migraciones internas, internacionales y transnacionales en la vida económica, social y cultural de los hogares residentes en las ciudades de La Paz y el Alto. Una motivación que de una u otra manera está plasmada en esta pregunta de investigación. Lo que a mí me ha ido dando vueltas la cabeza desde hace mucho tiempo es ver cuáles son esas características multidimensionales de estos hogares transnacionales, tanto en origen y en destino de la migración, particularmente en este caso en la capital de Bolivia política, y en esta ciudad industrial tan joven como es la ciudad del Alto. Entonces, efectivamente, el tema de cómo, qué metodología y cómo hacerlo era un drama, ¿no? Porque sensiblemente los censos, al ser en Bolivia, ante todo censos de hecho, impiden tener un análisis que me permita encontrar al que no está aquí, porque de hecho la definición de hogar está determinada por los que han pernoctado la noche antes en la casa, y a mí me interesaba hacer un análisis estadístico y espacial de la migración, tanto interna e internacional como la transnacional. Entonces, efectivamente, agradecer a la Fundación Esperanza, que nos provocó hacer un estudio en el que estuvieron presentes varios países de la comunidad andina, Perú, Ecuador, Bolivia también, y el sueño era convertir esta encuesta en una encuesta referente para la comunidad andina, para poder hacer estudios comparativos. No resultó, pero yo no pierdo la esperanza que con esta red podamos hacerlo. En miras a tener la confiabilidad, se utilizó un método de muestreo por conglomerados de selección polietápica, y un poco retomando los estudios de abortos, es que yo me he copiado el tema, porque en realidad no tenemos un letrero en la frente que diga soy migrante, tengo familiares en el exterior. Entonces, el rastrillaje lo hice aplicando un censo en 2000 manzanos encontrados en la ciudad de La Paz y otros 2000 en la ciudad del Alto, donde se aplicaba, ni bien encontrábamos un hogar que decía que tenía alguien en el exterior, se le aplicaba la boleta B, y a todos se les aplicaba la boleta A, pero también teníamos la boleta B sin migrante y la boleta B con migrante, que me ayudaba a tener, a través de un método de muestreo, de un tipo de empadronamiento por derecho, incorporar a los ausentes como miembros del hogar. En realidad, ha sido la segunda experiencia que se tuvo, porque ayudaba en realidad a construir este hogar transnacional que va más allá de la relación de consanguinidad, y que de una de otra manera enlaza no solamente la presencia física, sino el presupuesto, la remesa, ¿no?, o aquel elemento
que va creando conjuntamente un sentimiento de seguridad colectiva más allá de las fronteras. Braille Sesson y Buerola son de los que he tomado el concepto, y ahí mi reto era combinar 6 categorías analíticas que me permitirían, era el sueño que yo tenía, poder entender esa complejidad que de una o de otra manera está plasmada al ver que en los temas socioeconómicos, claramente la presencia de directivos y profesionales a lo largo de la vida histórica ha estado presente con mucha fuerza en lo que son los barrios del sur de La Paz, en el centro paseño, versus las laderas y las villas donde vive gente más bien trabajadores por cuenta propia, personas que se encuentran en una situación de precariedad laboral, y de una o de otra manera el Alto, al ser esa ciudad industrial tan joven, también con una presencia muy fuerte de trabajadores por cuenta propia, pequeños productores independientes, pero con una altísima versatilidad. Y yo desde el principio pienso y entiendo de que el espacio no solamente es un espacio físico, sino un espacio social. Entonces, la dimensión socioespacial me permite y me ha permitido demostrar que en el caso paceño, el vivir en el sur de La Paz, estar en los barrios residenciales del sur de La Paz, significa no solamente ese hecho social de la migración, sino también acoger en su seno a migrantes de origen urbano o que vienen del exterior o que se van al exterior. De hecho, las trayectorias migratorias revelan una suerte de grupo muy cosmopolita que se localiza en estas zonas, y versus el Alto, ¿no? Con también unas particularidades muy complejas, toda su zona urbano marginal, producto de migraciones de campesinos que van a buscar cerca a la capital de Bolivia un sustento o una búsqueda de experiencias, versus esa nueva burguesía aymara que va erigiendo esos cholets y toda una presencia impresionante en el centro de la ciudad del Alto. De una o de otra manera, me parecía también las diferencias que hay, ¿no? Respecto a una concentración importante de destinos migratorios de la ciudad de La Paz en 5 puntos: Estados Unidos, España, Argentina, Chile y Brasil, en un 70% de los hogares, y de los casos, en cambio, una dura concentración alteña solamente en la Argentina y Brasil. Pero lo que más me sorprendía era la tercera categoría, la percepción. Una percepción muy positiva, de impacto positivo en la familia, en la ciudad y en el país, de la migración en los barrios residenciales del centro y el sur de La Paz. En cambio, una percepción negativa de destrucción de la familia, de daño, de violencia y de problemas a nivel de ciudad y de país en el Alto. Eso ya me daba unos elementos de mensaje descriptivo, sí, pero que me ayudaba a ver que era importante tomar como parte de la categoría analítica. El tema de la posición en ciclo vital y la vulnerabilidad, también un tema interesante, porque vemos que en la ciudad de La Paz, en la parte de los barrios más residenciales, este tipo de hogares biparentales, con tamaños de familia muy pequeños, con situaciones de una o de otra manera que van revelando una suerte de no vulnerabilidad y situaciones relativamente arregladas a nivel en el ámbito de las familias. En cambio, esa gran familia andina, ¿no? Esos hogares extendidos que tienen parentela por todo lado y que de una o de otra manera va revelando también, como muy bien planteaba la compañera, una fecundidad muy alta, una gran cantidad de hijos y tamaños de familia muy grandes, que de una o de otra manera también son estrategias que se van gestando a través de la solidaridad interna e internacional. Entonces revelaba de que el tema de la posición en ciclo vital también era una situación muy interesante. La quinta dimensión, que era las características de quiénes son los emigrantes, y aquí clarísimo, ¿no? Los emigrantes de la parte sur y centro de La Paz, gente con altísimo logro educativo, que el motivo de la migración era hacer su maestría o doctorado, posiblemente en los lugares de destino, con situaciones de puestos de dirección y mando y profesionales
en los 3 momentos que se preguntó, una semana antes a la encuesta, la ocupación anterior y la que ocupa en el exterior. Y en cambio versus estos artesanos alteños, estos trabajadores de la industria de la confección en importantes mercados, ante todo en La Salada, en Buenos Aires y también Buen Retiro, en Sao Paulo, Río de Janeiro, van revelando toda esa situación, diríamos, de unos emigrantes, por una parte muy empoderados y por otra también emigrantes pobres, particularmente emigrantes rurales que también dan a hacer toda la actividad agrícola en el Gran Buenos Aires y en algunos lugares del Brasil. Y la sexta dimensión, que para mí es sumamente interesante, el tema del papel que juegan los medios de comunicación, ante todo en el hacer de que la distancia no sea un motivo de preocupación, las radiodifusiones que se escuchan en los talleres en Brasil, los se escuchan en La Salada en Buenos Aires, o se escuchan en los mercados Max Paredes en La Paz o en la Ciudad del Alto. Entonces, toda una complejidad muy grande que, claro, a nivel descriptivo nos dice cosas, pero yo pensé que la única manera de poder entender la complejidad y tratar de orientar a la política pública era aplicando este modelo generalizado de correlación canónica, que en el fondo es un modelo que permite reducir la gran cantidad de dimensiones y de casos y de datos en unas pocas que nos ayuden a entender la complejidad. Y eso es lo que pasa. En realidad, el impacto multidimensional de la migración en los hogares paseños y alteños, este cuadro resume de una manera en la dimensión 1, yo lo he llamado pobreza, segregación y desigualdades. Estamos hablando de todo este grupo de directivos y profesionales a nivel histórico constante en su vida, gente con alto logro educativo que vive en la zona sur de La Paz, versus la pobreza, ¿no? De migrantes rurales que se encuentran en una situación de bastante precariedad, que era esta dicotomía, desigualdad, segregación, exclusión social, pobreza. Y por el otro lado, en la dimensión 2, yo la llamo vulnerabilidad o no vulnerabilidad, en términos de ver que, claro, hay situaciones que garantizan que independientemente dónde y cuándo se vayan los grupos de mayor poder económico, al ser la migración un hecho social, la condición de clase no se pierde. Entonces, estas redes que de una u de otra manera garantizan una situación de relativa tranquilidad de grupos de migrantes, ante todo más empoderados económicamente, y la fuerza andina de la solidaridad familiar, ¿no? Esa migración, esa versatilidad y esa dureza que tiene este migrante de hacerle frente, así sea, a las situaciones más complejas. Entonces, esto a nivel de las dimensiones y a través de los que bueno, seguramente se puede luego desmenuzar el texto, pero yo lo que veía es que la primera dimensión muestra estas dos caras, ¿no? Pobreza, hogares pobres en una precaria posición socioeconómica, altísima desigualdad, bajo logro educativo, migrantes rurales y residentes en toda la zona urbana marginal paseña del Alto, en la parte del Alto. Y por el otro lado, hogares no pobres, de directivos y profesionales históricamente aquí y allí, con muy alto logro educativo, familias pequeñas, buena calidad de vida, migrantes de Estados Unidos, España, Chile y nacidos algunos de ellos también en el extranjero. Y la otra dimensión, que la he llamado oportunidades y segregación, claramente tenemos los hogares residentes en los barrios residenciales del sur de La Paz, con 13 años y más de instrucción, que han, tanto en origen como en destino, tanto los jefes de hogar en La Paz como los emigrantes en el destino, con hispanoparlantes que se comunican por internet y que tienen migración de larga distancia y que tienen una percepción positiva del impacto de la migración en la familia, en la ciudad y en el país. Versus, aquí decíamos, esta familia andina, ¿no? Estos hogares extendidos, residentes en los barrios periféricos de la ciudad del Alto y también en la periferia de Buenos Aires, ¿no? En La Matanza, en La Salada, Liniers, Barrio Flores, Villa 20, o en Guarulhos, en Brasil,
gente que se encuentra en constante movilidad, la circularidad migratoria, y muy bien decía Robin, esta complejidad de la migración boliviana, que no hay retorno definitivo, retornos temporales. Estar aquí, allí, es un constante transhumancia, con una historia migratoria muy rica y muy variada, con múltiples orígenes y múltiples destinos, lo cual es difícil para poder comprender. Trabajadores manuales de la industria con jefes jóvenes y con altísima experiencia migratoria en Argentina y Brasil. De hecho, a mí me parece que este es el punto, y disfruté mucho con las lecturas de varios autores que a través de estudios etnográficos, Bruno Miranda, por ejemplo, mostraba cómo las articulaciones entre Buen Retiro el Gran Buenos Aires a través de la Salada, en algunos casos ya ni pasaba por la ciudad de La Paz, ¿no? Pero toda esta articulación y circularidad migratoria nos van revelando efectivamente la necesidad de insertarse en este tipo de estudios para poder avanzar. De hecho, lo que yo puedo decir es que este trabajo nos ayuda a tener dos elementos importantes. Por una parte, la correspondencia entre espacio físico, social, socioeconómico, que para mí lo más importante de esto es que nos ayuda a ver dónde se debe actuar. Y por otro lado, la asociación entre pobreza, vulnerabilidad y posición en el ciclo vital, que nos permite identificar con quién hay que trabajar, a quién hay que beneficiar. En esa medida, me parece que este modelo ayuda a tener esta mirada multidimensional que permite encontrar, aproximarse un poco a las complejas interacciones observables en el espacio y localizar áreas de mayor concentración de pobreza, privación y deficiencias en la calidad de vida urbana. Y por otro lado, pienso que podría ser un excelente insumo para la planificación que incorpore el derecho a quedarse, el derecho a irse de los residentes paseños y alteños, y ante todo que nos permita articular el aquí y el allí en su complejidad, para también entender esta versatilidad de los bolivianos en estar en múltiples lugares. Me parece que los desafíos, y ya también los planteó Robin de manera bastante clara, el tema de la reconfiguración del espacio, tanto en origen como en destino, ver cuál el impacto que tiene. Yo les decía a los bolivianos en las villas, en Buenos Aires o en Sao Paulo, en zonas también de Guarulhos, que también son zonas urbano-marginales. Me parece que es sumamente rico combinar métodos cuantitativos con métodos cualitativos, estudios etnográficos con datos. Otra cosa es con guitarra, dice, ¿no? Realmente la información dura, con las historias de la gente, el sufrimiento de la gente, la necesidad de trabajos multisituados. Creo que esto de decir la Salada, Guarulhos, Cochabamba, el Alto, toda esta versatilidad y esta impresionante complejidad, trabajarla para ver cómo se va articulando posiblemente también en otros países, y me parece el rol de la academia en la proposición de políticas públicas. Yo les agradezco mucho, he tratado de cumplir los 10 minutos, y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Carmen, muchísimas gracias por la presentación de tu artículo. Bien, entonces ahora vamos a escuchar a la doctora Tania Vázquez. Tania, entonces también tienes unos 10 minutos, el tiempo que quieres para presentar tu trabajo. Sí, bueno, tal vez va a ser un poquito menos. Bueno, mi artículo se llama Vivir en las ciudades, análisis de los atributos de migración y no migración en la jerarquía urbana para comprender algunos aspectos del comportamiento social en las ciudades peruanas. ¿Y qué es lo que hemos tratado, lo que he tratado de hacer con este artículo? Fundamentalmente hemos tratado de discernir los canales de influencia que tienen las migraciones internas peruanas contemporáneas, ¿no? Sobre la sociabilidad y el comportamiento social que serían preponderantes, que son preponderantes en los centros urbanos. Y estos centros urbanos los hemos diferenciado según su tamaño, ¿no? Según su jerarquía urbana. Hemos examinado cómo la influencia de la migración interna ocurriría en ciudades intermedias, cómo ocurriría en
las ciudades pequeñas y como en los pueblos, ¿no? Incluso también tenemos un poquito un análisis sobre cómo esto ocurre también en áreas de residencia rural. Entonces, hemos utilizado la encuesta nacional de hogares peruana, que es la encuesta que nos sirve para muchos usos, para política pública, para nuestros estudios demográficos, económicos, sociológicos, y bueno, que tenemos ya por muchos años, y entonces nos permite comparaciones, ¿no? Entonces yo he trabajado con la encuesta, esta ENAO, Encuesta Nacional de Hogares, del 2007, del 2012 y el 2017, para ver cómo esa influencia de las migraciones internas, que ya les voy a decir según qué variables, ha ido cambiando en estos años, ¿no? Y he examinado específicamente 2 canales de influencia, así les he llamado yo, ¿no? O sea, ¿por qué vías, por qué resortes, por qué motores? Se podría decir que la migración interna está transformando, está produciendo centros urbanos, ¿no? La vida social de los centros urbanos, en este caso, de acuerdo a diferentes tamaños, ¿no? La jerarquía urbana. El primer canal que he examinado es el canal generacional, y me he concentrado entonces en identificar a qué cohortes de nacimiento pertenecen tanto los migrantes como los no migrantes en cada centro urbano, ¿no? Y los rasgos de los hogares que forman tanto migrantes como no migrantes. Por supuesto, hay hogares en que hay tanto migrantes como no migrantes, pero ahí hemos hecho algo, y es que donde haya un migrante interno, ese hogar se va a considerar como un hogar con experiencia de migración interna, como que ahí ya es un hogar de migrantes internos, ¿no? Entonces, respecto al efecto generacional o al canal generacional contemporáneo, lo que hemos sostenido en el artículo es que conocer a qué cohortes de nacimiento pertenecen migrantes y no migrantes en cada uno de los tipos de centros poblados puede ayudar a comprender la trayectoria histórica nacionales que están más activamente implicados en la producción de las ciudades, ¿no? De estos diferentes tipos de ciudades. Entonces, hemos discutido parte de la literatura sociológica y antropológica peruana reciente y también no tan reciente sobre ciudades y migraciones, y hemos formulado 2 nociones teóricas, conceptuales, si se quiere, que son las nociones de encuentros y de ámbitos. Básicamente la idea es que hay ámbitos privilegiados de la vida social en las ciudades donde ocurren encuentros entre gentes de nacimiento en las que son preponderantes tanto o migrantes, ¿no? Y que esos encuentros permiten una transformación, un cambio, y eso es lo que estamos viendo como la vía de influencia de la migración urbana, la migración interna en la producción de la sociabilidad y el comportamiento social. Entonces, hemos encontrado que para el año 2017, aunque admitiendo que hay límites en una inferencia deductiva, ¿no? Hemos encontrado que hay mayor probabilidad de que en las ciudades grandes, en las ciudades intermedias y en las ciudades pequeñas, los encuentros que intervienen en estructurar nuevos hábitos urbanos tengan como participantes más frecuentes a miembros de las cohortes de mujeres nacidas entre 1967 y 1981, que son del grupo migrante, y por el lado de los no migrantes, a los nacidos entre 1997 y 2017, ¿no? Y dónde se encuentran estas 2 cohortes que en interacción están produciendo las ciudades, dónde se encuentran en ámbitos familiares y en ámbitos de
Por otro lado, en los pueblos y en las áreas de residencia rural y también en las ciudades pequeñas, parece más probable que los encuentros entre migrantes y no migrantes ocurran más bien entre contemporáneos, ¿no? Entre adolescentes y jóvenes nacidos más o menos todos entre 1997 y 2017, que se encontrarán migrantes, ¿no? En ámbitos educativos de vecindad y en ámbitos laborales. Circunstancias entonces de encuentros en específicos ámbitos donde cohortes no migrantes de cohortes distintas de nacimiento se encuentran, esa es nuestra entrada, está produciendo diferentes comportamientos, cambios en los comportamientos y en la sociabilidad, ¿no es cierto? Eso sería como el examen de la interna en cuanto al otro canal que he mencionado, que es el canal o la vía de las características y los rasgos de las estructuras de los hogares, observamos o hemos encontrado que los hogares de migrantes en pueblos y en las ciudades grandes son hogares más grandes, tienen tamaño mucho mayor. Tienen además, tener o por implicar una mayor corresidencia intergeneracional, ¿no es cierto? También tienen una menor propensión a la formación de hogares individuales y una menor proporción también a tener jefatura femenina, ¿no? Entonces, grandes tienen mayor corresidencia intergeneracional, son mucho menos los hogares individuales en los migrantes y tienen una jefatura femenina, también tienen menor proporción de jefatura femenina que los hogares que sí son de migrantes, ¿no? Entonces, los hogares de migrantes, en términos generales, estarían como aplicando a la ciudad una orientación hacia una sociabilidad mucho más familiar, en que las familias son más importantes, y también los grupos, ¿no? Esa sería, bueno, la influencia que encontramos de la migración interna en la producción de los hábitos y comportamiento social de la ciudad. Pero también encontramos por la comparación de los diferentes años, ¿no? de los datos de diferentes años, que esta influencia familista más asociativa, de alguna manera estaría en declive, ¿no? También hemos hallado que los pueblos y las ciudades pequeñas son, en el periodo que hemos dado, el espacio central de la interacción entre los diferentes tipos de experiencia social rural y de experiencia social urbana en el Perú, ¿no? Entonces, cuando se encuentra, digamos, hábitos rurales, formas de hacer, sentir rurales y formas de pensar y sentir urbanas, ¿dónde es donde más ocurren estos intercambios, estos cruces? Ocurren, como decíamos, en los pueblos y en las ciudades pequeñas, no en las ciudades grandes como tal vez podría haber sido en un momento cuando ocurrían las primeras migraciones 40 y los 50, ¿no? Además, la comparación entre los años 2007, 2012 y 2017 sugiere que la importancia relativa de la población residente en pueblos y ciudades pequeñas respecto a la población residente en ciudades intermedias y grandes podría estar incrementándose, ¿no? Está cada vez, es más importante que la población urbana peruana reside en pueblos y en ciudades pequeñas, ¿no? De la misma manera, la población total migrante, que en este caso hemos usado la medición de migración de toda la vida, ha decrecido de 34% en 2007 a 32% en 2017. Y bueno, en 2012 fue solamente de 32%, disminuyendo en importancia en ciudades grandes, en 4%, y en 2017 era de 40%, ¿no? Se ve que hay un declive. Entonces, así, por esto podemos decir que
tenemos la impresión de que la influencia de la migración interna dándose levemente. Sin embargo, de acuerdo con las condiciones observadas hasta el momento, las influencias, la influencia de la migración interna, seguiría teniendo efectos todavía por décadas, ¿no? Ya que siguen en curso y afectan en varias variantes de la vida social, lo que hace presagiar todavía tendencias de estabilidad. Finalmente es importante que anotemos o que anote que la relación entre los procesos demográficos que hemos descrito, ¿no?, y el comportamiento social y la sociabilidad no es una relación, por supuesto, directa, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer es, en realidad, partir de qué encontramos, que los métodos que la demografía nos permite utilizar, el tipo de insight, el tipo de profundidad que podemos obtener con las herramientas metodológicas de la demografía, ¿no? Ver las estructuras, las ciudades, ver los hogares, esas pequeñas microestructuras, cómo están constituidas. Vemos todo eso con estas herramientas. Y lo que la otra literatura antropológica y sociológica contemporánea, ver cómo pueden dialogar y qué explicaciones se pueden sacar de ese diálogo, ¿no? Entonces hay estas otras, ¿no?, estas otras entradas que no necesariamente toman a la demografía como un referente para sus explicaciones, pero que al poder entenderlas bien, se puede discernir una explicación que pensamos que tiene bastantes posibilidades de ser más completa, ¿no? Entonces, ese ha sido el sentido del artículo. Y solamente para terminar, le quisiera pedir, por favor, a Katia que me permita compartir la pantalla. No sé si puedo compartir la pantalla. Sí. Bueno, aquí tengo solamente, porque he hablado de la jerarquía urbana, he hablado de la jerarquía urbana, he hablado de los migrantes y no migrantes, y entonces quería ponerlo, ¿no? Entonces, esta es la distribución porcentual de la población según migración interna y jerarquía urbana en el 2017, como ya dije, con los datos del ENAO. Y acá vemos que en las ciudades grandes, ¿no es cierto? Bueno, para esto todo el contingente urbano peruano con 10%, ¿verdad? Y eso lo hemos distinguido entre ciudades de diferente tamaño y también entre el contingente o colectivo migrante interno y el contingente no migrante. Entonces, en ciudades grandes, el contingente migrante es 78% y el no migrante 62%, en ciudades intermedias 32%, no migrantes 68%, en ciudades pequeñas 32% migrantes, 68% no migrantes, y en pueblos 28% migrantes y 72% no migrantes. También quiero explicar, ¿no?, que en las áreas de residencia rural también hay migrantes y no migrantes. A veces eso simplemente se invisibiliza y eso nos resta el poder explicativo que puede tener, ¿no?, las ciencias sociales. Entonces, en las áreas de residencia rural hay 16 de migrantes y también ahí hay transformaciones, ¿verdad? Bueno, respecto de las cohortes de nacimiento que están más activamente implicadas en estos cambios en la sociabilidad y en el comportamiento social de diferentes tipos de centranos, había mencionado que en realidad los actores más importantes son las mujeres, ¿no? Las mujeres que han nacido entre 1967 y 1981, que en todos los tipos de centros urbanos, creo que con algunas particularidades, un poquito menor, son el actor central de estas actuaciones. Y se encuentran con los
con los miembros de las cohortes mucho más jóvenes, ¿no? Bueno, creo que sería todo, Robin. Muchas gracias. De acuerdo, Tania. Bueno, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a las tres. Creo que son tres trabajos que muestran muy bien el panorama, las diferentes técnicas, las diferentes posibilidades de análisis de nuestro trabajo, de nuestro campo de estudio. Que los estudios de población y la demografía bueno, utilizan mucho la herramienta estadística, pero la demografía no se reduce a lo cuantitativo, ¿no? De hecho, hay una corriente importante en la demografía ahora que tiende a articular de manera fluida, de manera eh, pertinente, eh, las metodologías cuantitativas y cuantitativas, ¿no? Las metodologías mixtas, ¿no? Entonces, eso lo vemos, bueno, lo hemos visto en particular a través del trabajo de Victoria Salinas, cómo la etnografía también puede aportar conocimientos claves para entender los comportamientos de fecundidad de las mujeres en diferentes contextos culturales, entender también los motivos sobre bueno, diferentes usos, acceso a los métodos anticonceptivos. Yo creo que también en los trabajos de Carmen Ledo y de Tania Vázquez sobre problemáticas migratorias, la estadística proporciona una herramienta fundamental, ¿no? Para poder calcular efectivos, magnitudes, etcétera, pero que más allá de la dimensión cuantitativa también los trabajos que hacemos requieren un trabajo cualitativo, ¿no? Entonces eso es un aspecto muy importante que lo enfatizo porque solemos tener una imagen de cuantitativistas, pero es un poco más complejo, ¿no? Creo que tratamos de abarcar estos diferentes enfoques. Y el otro también que se ha mostrado en las presentaciones de mis colegas y en la pequeña introducción que he hecho es que requerimos de un enfoque interdisciplinario, ¿no? Y los estudios de población, bueno, esa es una opinión personal, pero espero que mis compañeras la compartan. Los estudios de población y la demografía es una disciplina sumamente interesante, importante, porque se ubica en un cruce disciplinario. La demografía necesita también para su interpretación necesita trabajos de salud pública, necesita trabajos de otras disciplinas de las ciencias sociales, la antropología, de la sociología, que seguramente es la disciplina más cercana a la demografía, pero no únicamente. La demografía también comparte muchos enfoques, técnicas con la geografía. Hay una dimensión de la demografía que es muy interesante, que es la demografía histórica. La mencioné brevemente con el trabajo de Noble Cook sobre la población, el poblamiento de la región andina antes de la llegada de los conquistadores europeos. Entonces la demografía es eso también, ¿no? Es un punto de encuentro entre lo cualitativo, lo cuantitativo, pero también es un punto es un espacio de encuentro científico entre muchas disciplinas científicas, ¿no? Que son fundamentalmente de las ciencias sociales y humanas, pero no únicamente, ¿no? Creo que sobre todo ahora con el contexto de crisis sanitaria, los trabajos de epidemiólogos, por ejemplo, de médicos, también son muy, muy, muy importantes y hacen mucho eco con lo que también tratamos de trabajar, ¿no? Entonces, eso sería un poco mi comentario de cierre, ¿no? Sobre lo que somos.